Rogelio Frigerio, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por venir. No, gracias por invitar. Impresionante lo de Francisco, como fenómeno, digo, incluso puertas adentro en la Argentina. Da la impresión que hubo una especie de antes y después, ¿o no? Impresionante y necesario también, ¿no? Porque creo que la Argentina está ávida de ejemplos. Me parece que el deterioro cultural, social, que venimos soportando, sufriendo los argentinos en los últimos años, está muy emparentado con esta falta de ejemplos, de buenos ejemplos de nuestros dirigentes, ya sea de la política, del deporte, por supuesto de la iglesia, gremiales, ¿no? Empresarial. Son importantes los buenos ejemplos para la sociedad. Y ahora tenemos uno que es admirado por todo el mundo. Y la verdad que ojalá la Argentina no pierda esta oportunidad de tener este ejemplo del Papa Francisco y que ojalá también esto de alguna manera derrame en toda la dirigencia argentina. Ejemplaridad y premios y castigos, ¿no? Ambos aspectos que estamos en falta en la Argentina, ¿no? ¿Da la impresión? Sí, tal cual. Y entonces no están bien puestos los incentivos, ¿no? Para la sociedad hacer las cosas bien no tiene un premio y hacer las cosas mal tampoco tiene un castigo, ¿no? Y eso obviamente también, junto con la falta de ejemplos, me parece que explica bastante de lo que le ocurre a la Argentina en estos últimos, por lo menos 50 años, me parece, ¿no? De decadencia. Sí, da la impresión que allí hubo intentos, etcétera, pero nunca se pudo consolidar una política de Estado, yo diría, más allá de un partido político, más allá de un gobierno, que le dé volumen y respuesta en términos de previsibilidad al argentino medio de 20 o 30 años vista, digamos, lo que tiene Brasil, lo que ha logrado constituir Uruguay, lo que ha puesto en valor Chile, digamos. Por eso no circunscribí el problema a la última década, ni siquiera a los años de la recuperación de la democracia. Me parece que desde el gobierno de Frondizi la Argentina no tiene un proyecto de país, ¿no? Un proyecto que supere el horizonte de la próxima elección, ¿no? Que mire a la próxima generación. O por lo menos son como espasmódicas reacciones. Sí, pero y permanentemente la Argentina en estos últimos 50 años tuvo muchas oportunidades. Quizá nunca tan importantes, tan obvias como las de estos últimos 10 años, donde el resto de la región sí percibió que algo estaba cambiando para esta parte del mundo, ¿no? En términos de la bonanza externa, del precio de los productos que exporta la región, de costo del capital, de tasa de interés, la más baja en la historia del capitalismo. Todas estas variables, el resto de los países, o la mayoría de los países de la región, me animaría a decir del hemisferio sur, las aprovechó, y la Argentina me parece que dejó pasar una gran oportunidad. Yo igualmente soy de los que creo que esta oportunidad, esta bonanza, en términos de variables exógenas de cualquier modelo, van a seguir un tiempo acompañándonos. O sea, no terminan a fines de año o en el 2016 como muchos auguran. No, así como somos hoy responsables de lo que nos pasa, es decir, nadie le puede echar la culpa a otro de lo que le pasa a la Argentina, somos nosotros los responsables, por supuesto el gobierno nacional en primer lugar. Me parece que también vamos a ser nosotros, a partir del 2016, los responsables de, ahora sí, poder aprovechar esta oportunidad, esta gran oportunidad. Vale la pena decir, pasando el limpio, digamos, precio de los commodities altos, es decir, lo que uno vende, soja, trigo, maíz, están en niveles que triplican y cuadruplican la media histórica de los términos de intercambios de los commodities en la Argentina de la década del 70, 80 y 90. Sí, pensemos que la soja, para hacerlo fácil, valía $150 en el 2001, y hoy la más tonelada, de 500. y hoy vale más de 500, cuando tenemos un área sembrada que más que duplica. Entonces tenés precio y tenés más cantidad y tenés una gran oportunidad. A eso sumarle tasa de interés muy baja, es decir, el costo la más del baja. dinero... Nunca en la historia del capitalismo tuviste tasas cercanas a cero durante tanto tiempo. Esto es producto de las crisis también en Estados Unidos y en Europa, que les obliga a sostener las tasas bajas, y hay una correlación muy cercana entre estas tasas bajas, este costo de capital cercano a cero, y el precio de los commodities altos, y esto es lo que yo creo que se va a sostener en el tiempo, por lo menos un tiempo más. Bueno, entramos en semanas definitorias en la Argentina, digamos, más allá de que cada día es casi definitorio, pero a ver, esta semana Kicillof en el Club de París intentando arreglar un tramo de los importantes de deuda que la Argentina nunca terminó de zanjar post-devaluación. El miércoles es la reunión más importante aparentemente. Ya hay bancos que están dispuestos a
ir al mercado financiero internacional a buscar fondos frescos para la Argentina, garantizándole tasas menores a un dígito. Mejor dicho, tasas de un dígito. Y tenemos también la perspectiva de que el 6 de junio el fondo hace la revisión de las cuentas de Argentina y habla sobre el caso argentino, y el 12 de junio se expedirá a la Corte si acepta o no la cuestión holdout, otro de los capítulos, digamos, más importantes que la Argentina tiene por delante. ¿Qué crees que va a suceder? Bueno, primero, tal cual lo estás planteando, surge evidente que el gobierno no tiene un rumbo muy definido, ¿no? Porque así como nunca iba a devaluar y después hizo la devaluación más importante de la región en enero de este año, tampoco nos íbamos a endeudar, ¿no? Porque eso estaba vedado para el relato del modelo y ahora estamos desesperados buscando endeudarnos en dólares en el exterior. No íbamos a subir las tarifas, se subieron. Hay una cosa, creo que solamente en un aspecto el gobierno se mantiene firme, que es en el incremento permanente del gasto público y del déficit fiscal. Ahí no hay doble mensaje, digamos. Ahí siguen siempre en el mismo sentido, y eso explica gran parte de los problemas que tiene la economía. Y por supuesto también el incremento de los impuestos, ¿no? Incremento del gasto y del déficit, incremento de los impuestos, me parece que eso sí, en eso sí no se salen de la senda. El resto, bueno, acomodan el relato de acuerdo a las circunstancias. Yo creo que en virtud de la necesidad de dólares que tiene este modelo, cosa que es paradójica también, porque la verdad que con estos precios internacionales, la Argentina es de los pocos países en el mundo que necesita dólares. En general, el resto de la región, los dólares no son un problema. O son un problema muchas veces porque están en exceso. Pasó en Chile que pusieron impuestos, claro, pasó en Brasil también. O sea, el caso de Argentina también es paradójico, ¿no? En términos de lo que pasa en el mundo y en la región. Y también es paradójico que con esta necesidad de dólares estén pisadas las exportaciones. ¿Cómo se entiende que los exportadores tengan tantos problemas en la Argentina cuando el gobierno necesita, como el aire, esas divisas? Pero bueno, digo, más allá de eso, es crucial que el gobierno consiga los dólares para poder concluir su mandato de la mejor manera posible. A ver, si no vinieran los dólares, porque ¿cuáles son los riesgos reales, digamos? Bueno, vos tenés, aunque parezca raro, estamos pasando el mejor trimestre, ¿no? Yo siempre lo digo, es raro porque la gente no lo percibe, tiene problemas, crece el miedo a perder el empleo, la inflación sigue alta. ¿Pero con tendencia a la baja o no? Bueno, a ver, vamos a tener de piso este año una inflación del 35%. De piso. Y sí, porque con los números que tenés hasta ahora, para que sea menos del 35%, tiene que ser menos del 2% mensual de acá a fin de año, y eso es prácticamente imposible que suceda. Entonces vas a tener una inflación entre 35 y el 40. La verdad que hablar de una inflación en baja me parece un poco aventurado. Pero digo, con esta circunstancia, atravesando el mejor trimestre, aunque nadie en la Argentina lo perciba, evidentemente cuando se terminen los dólares de la cosecha, entrado el Mundial, bueno, el gobierno va a entrar a sentir esta falta, y por eso es que necesitan este puente para conseguir dólares del exterior, ¿no? Y esa desesperación por arreglar con el Club de París, holdouts, Fondo Monetario, cuando estuvimos 10 años ausentes de ese debate. Ausentes, no, peor, ¿no? Haciéndonos los bravos, los valientes, digamos, enfrentándonos con esta gente a la cual ahora le tenemos que pedir, por favor, que nos den una mano. Ahora, insisto, no aparecen los dólares. Seguiría la caída de reservas. Uno imagina que efectivamente van a tener que salir del Banco Central los dólares para pagar vencimientos de deuda. Probablemente... Bueno, el escenario lo viste en diciembre, digo. ¿Qué podría pasar en la Argentina? Bueno, otro diciembre, ¿no? Otro diciembre sería otra devaluación. Y bueno, vos fíjate que en junio, julio de este año, el efecto de la devaluación se lo va a haber comido la inflación. Va a estar casi vaporizado. Vas a tener el mismo tipo de cambio real en junio, julio que el que tenías en diciembre. Con lo cual la presión devaluatoria va a ser por lo menos parecida. Por eso se movió el dólar la semana pasada también. Entonces, y también porque no hay señales, digamos, las señales no son... vos fíjate qué hace el gobierno. El gobierno, cuando tiene miedo, adopta una actitud más conservadora, si se quiere, y le da más lugar al presidente del Banco Central. Fábrega. Porque actúa por miedo y no por convicción. Cuando se envalentona, porque tiene 100 días de paz cambiaria, le da
más poder al ministro de Economía. Kicillof. Y bueno, y los mercados lo perciben y sienten este... O sea, Kicillof para los mercados es poco confiable. Fábregas para los mercados es cierto resguardo. Bueno, porque frente al problema grave que se vivió en diciembre, donde se fueron 3.000 millones de dólares de reserva, pensemos que es el 10% de la reserva, un poco más del 10% de la reserva que tiene Argentina en un mes, Fábrega adoptó políticas racionales, si se quiere, dentro de la capacidad que tiene de cambiar la realidad del Banco Central, ¿no? Fue la ortodoxia pura igualmente, ¿no? La ortodoxia pura. Yo siempre digo, aunque se enoje el kirchnerismo, que adoptaron todo el recetario del Fondo Monetario, devaluaron altas tasas de interés, intentan que los salarios estén por debajo de la inflación, mantienen una presión impositiva alta, aumentan las tarifas. Digo, es el recetario del Fondo Monetario que nos sugería allá por los 80 que tantos problemas le trajo a la región y a la Argentina, con una diferencia. En aquel entonces el Fondo Monetario, por cumplir con ese recetario, te daba plata. Ahora lo hacemos gratis o lo hacemos contra la esperanza de que el fondo no se apruebe y eventualmente nos ayude a ir al mercado voluntario de deuda en la segunda parte del año. Todavía no sabemos si eso va a tener éxito, ¿no? ¿Hoy Argentina está en condiciones de emitir un bono a menos del 10% anual? No. No. La ciudad tomó deuda en dólares, ¿correcto? Sí. Al 2016. Sí. Es uno de los bonos estrella, digamos, paga una tasa de interés alta. Bueno, es casi imposible que un gobierno subnacional, subsoberano, pueda tener mejor calificación, mejor rendimiento que el soberano. Correcto, pero... Es como que el soberano te pone un piso, ¿no? a todos los... Pero ¿cuál es la tasa que paga la ciudad en dólares? Bueno, en dólares es muy baja porque en realidad la expectativa del que compra el bono es la devaluación oficial. Que eso va a ser un negocio por sí mismo. Hemos llegado a pagar tasas en dólares del 1% en la Ciudad de Buenos Aires. El tema es que vos las pagás la Ciudad de Buenos Aires emite pesos, no dólares, ¿no? Entonces termina pagando en pesos. Efectivamente, la expectativa del ahorrista o el inversor que compra ese bono es decir, me resguardo... Me resguardo de la inflación. Entre comillas. Exactamente, con la expectativa de evaluación. Ahí se ve también que la gente percibe que, o los mercados y la gente, el público percibe que es muy difícil que todos los precios de la economía aumenten en la Argentina, menos el dólar. Por eso, porque digamos, el inversor que compra el bono paga 10.000 pesos por un bono que le va a dar el 1 o 2% de interés. Más la tasa de devaluación esperada. Más la devaluación del dólar oficial. Entonces van y les resulta atractivo, pese a una inflación del 30, claro, con un interés del 1 al 2, porque creen que por lo menos se va a devaluar un 25 o un 30 y que va a ser más rentable que un plazo fijo. Que un plazo fijo al 26, 25. Correcto. Quería llegar a este punto para decir, y eso le pasa a la ciudad que nunca defaulteó, nunca la Ciudad de Buenos Aires dejó de pagar un bono. No, por eso... Es la única jurisdicción en todo el país. Y por eso tiene acceso a los mercados, digamos. Igualmente no puede soslayar el hecho de formar parte de la Argentina, ¿no? Y entonces eso le pone un piso en la capacidad de conseguir condiciones mejores todavía. Imagina un segundo semestre con pérdidas de empleo reales, más allá de... A mí cuando me preguntan qué es lo que más me preocupa de la Argentina, yo creo que sin lugar a dudas es lo social. Me parece que corregir las variables macroeconómicas para un gobierno distinto, con gestión, con visión, con realmente un buen diagnóstico y que sabe por dónde va el mundo, no es tan difícil. Corregirle el tema de la inflación no puede ser tan difícil, el resto de los países no tiene ese problema. La Argentina vivió contextos inflacionarios desde los 70 para acá, pero en momentos en donde el resto de la región también tenía ese problema. Hoy la Argentina es una isla junto con Venezuela. No puede ser tan difícil corregir este problema. Lo que sí es complicado, lo que sí me preocupa realmente es lo social. Ahí la Argentina tiene una gran vulnerabilidad. 1 de cada 3 argentinos es pobre, 1 de cada 10 argentinos tiene hambre. Este gobierno no ha podido corregir una pésima distribución del ingreso, es decir, una diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen enorme en la Argentina. Y... El gobierno dice que sí, que bajó de 36 a 13, digamos. El 10% más se tiene y el gobierno, 10% este es el mismo gobierno que dice que en Resistencia el desempleo es 0. El Gran Resistencia, digo, en el Chaco. Yo no le creo ningún número al gobierno. Ninguno. No le creo, por supuesto no le creo la inflación, de hecho me multaron por no pobreza, creerle. No creo la pobreza porque está supeditada a los números de la inflación. Hablando de la multa, el juez le dio las razones a ustedes,
en primera instancia, la Cámara Bueno, también, pero el gobierno siguió apelando. siguió apelando, o sea que todo terminará probablemente en la Corte. Probablemente, sí. Los famosos 500.000 pesos de multa. Lo cual es, claro, lo cual es paradójico también porque el gobierno de alguna manera reconoció que mentía con la inflación, porque hoy la inflación, si bien a mi juicio sigue siendo una mentira, es mucho menos mentira que antes. Así que también es paradójico. O sea, en que 4 gobierno... meses dio la inflación que antes daba en todo el año. Exactamente. Y también mintió con el producto. La Argentina acepta ahora que creció mucho menos esta década de lo que decía. La Argentina ahora dice que creció menos del 5% en los últimos 10 años, promedio. Y antes decía que creció que habíamos crecido casi el 7%. Pasamos de las tasas chinas a que las también es tasas mentira, no son, los números son un poco peores, pero vos fíjate que eso lo hicieron para no pagar el bono atado al PBI que vencía este año, 3.000 millones de dólares. Con lo cual, por corregir esta mentira, desnudaron que en el 2008 pagamos 2.000 millones de dólares de más, que no deberíamos haber pagado porque en ese momento tampoco habíamos crecido lo que el gobierno decía que crecimos. La mentira es así, tiene patas cortas, ¿no? Y la verdad que cuando uno miente una vez, en general miente siempre, y esto es lo que le pasa al gobierno. Y esto también tiene que ver con los problemas de la Argentina y con la ejemplaridad que hablábamos al principio. ¿Cómo creerle a un gobierno? ¿Cómo...? Porque la economía es una ciencia social que depende de las expectativas. Es muy difícil con esta falta de confianza que cualquier política económica, cualquier modelo económico tenga éxito. La gente te tiene que creer. Le tiene que creer a los funcionarios, a los hacedores de política, para que la cosa funcione. Por supuesto que si le vivís mintiendo a la gente es difícil recrear esa confianza. Por el caso de los bonos en el 2008 llevaron a los funcionarios incluso a la justicia. Bueno, es que alguien nos tiene que decir por qué la Argentina, que necesita tanto dólares, terminó pagando lo que no correspondía. 2.000 millones de dólares de más. Claro, no. Inflación a fin de año 35-40. Crecimiento económico nulo, bajo, meseta. No, la Argentina está en recesión, o sea, vamos a tener un crecimiento por debajo de cero. Como te decía, con una gran preocupación respecto al mercado laboral. La Argentina también en esto miente. Yo estoy seguro que la Argentina ya tiene 2 dígitos de desempleo. Sobre todo, además, en sectores complicados, en la juventud, por ejemplo. Hay cada vez más jóvenes que deberían ingresar al mercado laboral y no pueden hacerlo. Bueno, ahí la presidenta reconoció que era el triple la desocupación en el segmento de 18-24 y por eso lanzó el plan Progresar, digamos. Sí, bueno, todavía no vemos los frutos, lamentablemente. Ahora, ¿cómo se podría mentir porque me queda claro cómo, mintiendo inflación, se miente pobreza, se miente indigencia, cómo no tomando una buena inflación y deflactándolo, por tanto, al producto, uno miente en crecimiento económico y así en el resto. Ahora, en términos de empleo, ¿cómo podría ser la Yo creo que lo que están haciendo lo que están haciendo, vos fíjate, el empleo se mide en términos de encuesta, de actividad, es decir, vos sos desempleado si estás buscando trabajo, si no estás buscando trabajo, aunque no tengas trabajo, no sos. Bueno, por eso, la encuesta me parece que están bajando la tasa de actividad, es decir, están mintiendo sobre la gente que busca empleo. En el Chaco, a ellos le dan 0% de desempleo porque prácticamente no hay gente buscando trabajo. O sea, hay gente, quizás un 10% o un 15% o un 20% desempleado, que no está trabajando, pero tampoco busca, entonces pero que ellos dicen que no busca, entonces no es desempleado para las estadísticas. Cuando uno va a Chaco, a Resistencia, yo la verdad que viajo mucho por el país, te das cuenta que es imposible que en suceda. Resistencia no haya ni un solo desempleado. ¿Por qué los bancos fueron los grandes ganadores? ¿Y por qué los bancos que están tan líquidos les cuesta tanto prestar? Sí, la verdad que una nueva paradoja del modelo, ¿no? En el modelo supuestamente productivo, el gran ganador de la década fue el sistema financiero. ¿El sistema financiero ganó cuánto el transcurso del año pasado en su conjunto? ¿5.000 millones más o menos? Creo que un poco más. Un poco más todavía. Millones. Y sobre todo ganaron a principios de este año los bancos que tenían dólares en su cartera a partir de la devaluación, muchísimo más. Y bueno, los bancos están muy líquidos. Primero no pueden prestar porque tampoco hay una gran demanda de crédito. Vos fíjate que el Banco Central nos obliga a los bancos, ahora hablo en mi rol de presidente del Banco Ciudad, a prestar por lo menos un 5% de nuestra cartera a tasas subsidiadas, al 17%, para préstamos de inversión.
tenemos que salir a buscarla, no es que tenemos una cola de empresas. No es que tiene el dueño de una empresa diciéndole, deme el crédito subsidiado del 17 que estoy dispuesto a asumir el costo. Exactamente. Digamos. Pensemos que recién dijimos que la inflación estaba entre el 35 y el 40. ¿no? O sea, cualquier tipo que haga una inversión le conviene, sin duda, financiarla más que con la propia. Tasa fija a con el banco. 4 años, por supuesto. Lo que pasa es que no hay proyectos de inversión, ahí tenés un problema. Sí podría haber demanda para capital de trabajo en las pymes, sobre todo. Ahí la tasa es un poco más alta, pero sigue siendo negativa en términos de la inflación. Cerca del 30 está. Entonces, la verdad que hay mucho temor en todo el sistema productivo de la Argentina para endeudarse, en las familias también. Este miedo que entró en las familias argentinas respecto a la posibilidad de que alguno de los miembros pierda el empleo también hace que se retraiga la demanda de créditos, porque vos no te vas a endeudar si crees que no vas a sostener tu trabajo en el mediano plazo. Y esto rige para comprar un auto, para comprar una casa, para comprar un bien durable. Para todo. A eso sumarle el incremento de los precios de los automóviles, por ejemplo, y te das cuenta que el cóctel termina en una reducción del consumo, reducción de la demanda de créditos, y bancos líquidos, que siguen siendo líquidos, aunque ahora el gobierno también puso el foco sobre el sistema financiero y va a tratar y está tratando de precisamente sacarle esos recursos. ¿Y cómo lo haría? Bueno, obligándolo a financiar al sector público, básicamente. ¿Usted cree que hay que poner un impuesto a las transacciones financieras? ¿Como habla el masismo, por ejemplo? A ver, estén exentas hoy la compra y venta de acciones de impuestos. Generalizar el impuesto a las ganancias, digamos. Sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que la verdad que en Argentina hablar de más impuestos ya me genera cierta... Bueno, para que el pobre cuando compra la leche pague impuestos y que el rico cuando invierte y hace una operación financiera comprando y vendiendo acciones no pague nada. Yo creo que hay que generalizar el impuesto a las ganancias. Yo creo que el impuesto a las ganancias tiene que tener otra importancia relativa frente al resto de los impuestos. Y al mismo tiempo creo que la Argentina necesita urgente un alivio fiscal. O sea, bajar impuestos. ¿Qué impuestos bajaría? Yo bajaría el impuesto al trabajo, por ejemplo. Me parece que frente a esta coyuntura de temor de pérdida de empleo, me parece que tener la presión impositiva sobre el trabajo que tiene la Argentina es absolutamente contradictorio. Bajaría el IVA también. Digamos, ¿Del 21 a cuánto? A lo que podamos, digamos, tenemos que tener una política tributaria de mediano a largo plazo. Pensar en un IVA del 15-16 como bueno, fue la década de el IVA fue del 18%, ¿no? Hasta que Cavallo lo subió al 21%. El segundo Cavallo. Hay que empezar a pensar que podríamos volver por lo menos al 18%. Hay que hacer ese ejercicio, ver qué tiempo necesitamos para que eso no desfinancie al Estado. Por otra parte, tenemos que ver cómo le damos alivio fiscal a la sociedad, sobre todo a los sectores más vulnerables, pero también a las empresas que son las que crean trabajo. Y por el otro lado tenemos que ver cómo gasta la Argentina, porque el gasto público en la Argentina es el más alto de la historia. O sea, usted, aquellos que dicen, bueno, si eliminamos este impuesto, ¿cómo lo financiamos? Más que creando otro impuesto o con otro ingreso, usted dice, por ahí lo podemos financiar bajando gasto. Yo creo que hay mucho gasto regresivo en la Argentina, muchísimo gasto en la Argentina que no tiene un impacto en los sectores que más los necesitan, en los sectores más vulnerables. Qué sé yo, gastarse 2 millones de pesos por día en Aerolíneas Argentinas me parece, en el déficit de Aerolíneas Argentinas, que no es un servicio que usan los más pobres, me parece un despropósito. Me gustaría saber qué es lo que implica ese gasto. Y así como eso hay, bueno, vos tenés casi 150.000 millones de pesos por año de subsidio al sector privado, que también habría que revisarlo y mucho. Y también un poco en cómo gasta un gobierno se ve la calidad de ese gobierno. Yo te comparo el Metrobús con... El Metrobús costó 20 días del déficit de Aerolíneas Argentinas. Decime qué tiene más impacto sobre la sociedad, sobre las clases... medias o medias bajas o los más pobres, el Metrobús o 20 días de déficit de Aerolíneas Argentinas. Bueno, ese tipo de decisiones tiene que tomar el gobierno. Aerolíneas es un país, el que cubre, vuela rutas deficitarias, llega a lugares que otros no llegan. Perfecto. Y mirar el déficit solo de Aerolíneas y no contemplar el usufructo de aquellos que están en esos lugares, fruto de poder viajar, pero es una mirada parcial. Digo, el argumento Recalde. El déficit de Aerolíneas Argentinas no tiene que ver con el vuelo semanal que hacen a San Juan, o el vuelo
o las 3 veces por semana que viajan a Catamarca. El déficit tiene que ver, entre otras cosas, con los vuelos que hacen a Australia. Entonces, me parece que hay que repensar mucho eso. Por supuesto que también todos estos subsidios son una fuente de corrupción más que evidente, ¿no? Ya después de tantos años de gobierno kirchnerista, que también habría que analizar. A mí no me dan miedo los subsidios, me dan... sí tengo una mirada crítica frente a los subsidios que no van a los sectores que realmente lo necesitan. Y creo que ahí es donde se ve la calidad de la gestión pública, que es lo que le falta a la Argentina. En la Argentina tenemos un déficit de gestión, además de, por supuesto, incapacidad de visión política, tenemos un déficit en la gestión terrible. Creo que pocas veces como ahora se siente y la gente siente lo mal que gestionan nuestros gobernantes. Y eso también, por supuesto, es un déficit que va a tener que atender el próximo gobierno. Ayúdame con 3 o 4 respuestas. La primera, ¿tomaría un crédito hipotecario hoy? Sí, la verdad que sí lo necesito. Yo creo que cuando... ¿A cuánto presta el Banco Ciudad? ¿40? La vivienda propia, primero, es un tema que excede el análisis de los negocios fríos. Que la vivienda propia es un sueño de todos los argentinos, algo que viene de la historia, de los inmigrantes. O sea, yo creo que ahí el análisis no puede ser tan, si se quiere, racional o frío. El Banco Ciudad sigue teniendo las mejores tasas, sobre todo... ¿Qué son las mejores? ¿40%? Nosotros tenemos tasas de fijas al 19% por 2 años y después tasas que están por debajo del 30% a 10 o 15 años. La verdad que tenemos buenas tasas de interés. Por supuesto que cuando uno después agarra y ve la cuota respecto a los salarios, y cuesta llegar a comprarse una casa en la Argentina. O sea, alguien que gana 20.000 pesos de ingresos por mes no puede pagar más de 5.000. Porque los departamentos difícilmente estén menos de $100.000, entonces, o $70.000. Entonces es difícil con las viviendas dolarizadas y un gobierno que devalúa. Hay un descalce ahí poder acceder a una vivienda propia. Y de hecho, vos fíjate que después de 10 años de crecimiento, supuesto crecimiento, vos tenés más inquilinos hoy de los que una década atrás. Entonces, evidentemente, pasa por este lado. Con inflación persistente y alta, es muy difícil que los bancos, por más que seamos una banca pública como el Ciudad, que intentemos apoyar a los argentinos que quieran adquirir una vivienda, es muy difícil que con inflación los inquilinos puedan transformarse en propietarios. Muy difícil. Me dijo... Inflación 35-40, la economía va a estar negativa, es decir, va a crecer nada y va a caer quizás un poco. Y el dólar es previsible que con ayuda externa, es decir, con emisión de bonos de la Argentina o sin ella, vaya camino a recuperar lo perdido por la inflación post-devaluación en enero. Sí. Es decir, un dólar oficial usted lo ve a 9, 9.50, 10 como muchos analistas. Yo creo que sí, y la verdad que además es... así como podemos estar de nuevo en el Mundial o después del Mundial como estábamos en diciembre, tampoco la bala de enero tiene la misma fuerza en agosto. Ya hay un desgaste. Y los mercados ya te van anticipando. Vos viniste, antes de diciembre venías haciendo una devaluación, una pequeña devaluación o micro devaluaciones que el mercado anticipaba y que de alguna manera con la inflación también se iban licuando. Después hiciste una bruta devaluación a principios de este año, pero que en 6 meses te la comió o te la va a comer la inflación. Nuevamente vas a plantearte esta disyuntiva, volvés a hacer una bruta devaluación o volvés con las micro devaluaciones. Cualquiera de estas dos políticas ya el mercado las anticipaba antes, o ya las empieza a anticipar, así que ahí también me parece que la fortaleza de la política económica se diluye, independientemente de que yo crea que el gobierno tiene margen de acción. Lo que pasa es que tiene que ocuparse de los problemas de la raíz, los problemas de fondo de la Argentina, no solamente la parte monetaria o cambiaria. Frigerio, gracias por este ratito en la mañana. No, por favor, gracias por la invitación. Muy gentil.